La situación en Níger es un poco la situación que prevalece en la mayoría de los países del Sahel occidental. Bueno, ¿qué es el Sahel occidental? Pues es la parte, digamos, para resumir, el Sahel es una banda, ¿no?, que marca la frontera entre el desierto del Sahara al norte y la parte de sabana para llegar a las selvas al sur. Y Níger, como los demás países, Nigeria en su parte al norte, Burkina Faso, Mali y Mauritania y Senegal en un otro caso, están desde el final de la guerra civil argelina, pues sufriendo una, una, una guerra contra el terrorismo, un terrorismo que está animado por Al-Qaeda por un lado y el Estado Islámico por otro. Entonces, la situación en Níger aparece en un contexto donde Mali y Burkina Faso han echado a los franceses de su territorio y Níger se ha convertido bajo el gobierno del señor Mohamed Bazoum, que ha sido elegido en 2021 en el receptáculo, ¿no?, de estas fuerzas. Lo que, perdón, disgustó a la población local porque unos años antes había protesta contra la presencia militar francesa en su país. Entonces, este elemento frente a que en el proceso de que estaba mencionado en 2021, el ejército francés disparó a la población civil nigerina que protestaba contra su presencia en su país y el presidente Bazoum había defendido a los franceses, descartando, ¿no?, a su propia población. Eso es el primer elemento. El segundo elemento es que 2 días antes de prestar juramento hubo un intento de golpe de Estado. Y este causó que el señor Bazoum hiciera una serie de purgas, ¿no?, dentro del ejército nigerino. Además, tuvo unas afirmaciones muy despectiva, ¿no?, frente al poderío militar de su país. Y frente a esta situación, pues se había puesto en su contra tanto la población nigerina como el ejército. Y finalmente, pues no tengo esta fuente, pero todo el mundo lo está diciendo. El único, de hecho, el que había impedido el primer golpe de Estado de 2021, pues instigó el reciente, el que tuvo lugar el 26 de julio. Así que más o El menos para militar, que... el general. Sí, el general Chiani. Así que es más o menos para contextualizar la situación en Níger. Bien. Aquí, Dagu, algunas imágenes de una situación, en mi opinión, insostenible para Francia a lo largo del tiempo. Esto de estas las últimas. Aquí ya presentamos el tema de Níger varias veces y la cuestión de la base militar de Francia ya también la presentamos. Los manifestantes no abandonan las puertas de la embajada y la base militar francesa en demanda de que básicamente abandonen el país. Increíblemente, Francia, o Macron en particular, reaccionó con una provocación, esto de, así como rechazamos la legitimidad de este gobierno, no abandonamos el territorio, algo verdaderamente increíble, una provocación colonial de una bajeza total y absoluta, porque golpistas o no golpistas, aquí una cuestión entre nigerinos y que un país externo determine que no va a abandonar el territorio soberano de otro país ante el pedido de sus autoridades representa una falta de respeto a lo más básico, representa una violación de lo más básico de el derecho internacional y los principios rectores de las Naciones Unidas y la Carta de las Naciones Unidas. Desde entonces, las propias autoridades de Níger realizan un cuidado de las bases para que estas masas no acometan a los soldados franceses ubicados allí. Afortunadamente, por ahora, de manera pacífica, los manifestantes
simplemente generan presión, pero de esa manera, y habrían realizado un bloqueo, ¿verdad, Dagú? ¿Esta es la situación más o menos? Sí, sí, de hecho hay un bloqueo frente alrededor de la embajada francesa en Niamey y de la principal base militar del país. Hay una interdicción por parte de las autoridades militares de abastecer estas instalaciones con agua, luz y cualquier tipo de cosa, y han advertido que no someterse a esta medida pues sería tomado como una agresión por parte de la empresa que se involucraría en el abastecimiento de esta instalación. Pero, Sí, adelante. ¿sí? No, no, sigue, sigue. No, no, Pero, ¿cuál es tu ¿sabes que a reflexión mí sobre me parece... esto de que no abandonamos el país, rechazamos al Ajá. gobierno en funciones y no abandonamos el país porque no queremos, de guapos? ¿Cuál es tu visión de esto, Exactamente. Dagú? De hecho, me hizo gracia y es una cosa que duele mucho, que me duele mucho como africano, porque eso es un insulto y además de ser una violación de la Convención de Viena de 1961, artículo 9, apartado 1 y 2. Eso normalmente, si estás en desacuerdo con lo que pasa en un país, rompes las relaciones diplomáticas. No te puedes, no el país, no el régimen ni nada, no puede exigir que se vayan no puede decidir que se mantenga una embajada en un país. Eso es una violación del derecho internacional. Además, eso es una muestra de poderío militar, porque por parte de Francia es como nosotros les vamos a enseñar que somos más potentes porque les hemos amenazado de que si tocan a nuestros intereses les vamos a atacar militarmente. Entonces vamos a desafiarlo y ellos no podrán hacer nada, porque no sé, a ningún país le ha venido decir que no reconocen la legitimidad de los talibanes y van a quedar allí y mantener la presión hasta que se devuelva al poder el gobierno que derrocó los talibanes. ¿Por qué? Pues porque saben que allí, después de 20 años, no le pueden tumbar. Y como saben que ese país africano es muy débil y que no se atreverá, ¿no?, a poner en marcha ninguna acción ofensiva contra Francia, pues saben que se pueden permitir todo. Frente a esta conciencia, ¿no?, de por parte de los propios nigerinos de su debilidad, pues están llamando a gritos a otra potencia para que ayude, ¿no?, a hacer contrapeso frente a esta humillación que le están infligiendo Francia. Sí, verdaderamente un acto de bravuconería intolerable. Y de hecho, si no recuerdo mal, Dagú, en el caso de Mali y Chad, otro de dos de los países incluidos en este cinturón de derrocamientos, en esta concatenación de golpes. Bueno, el de Chad lo patrocinó Francia, con lo cual que en ese caso las autoridades francesas abandonaran finalmente el país no llamaría la atención, no representaría una contradicción con el caso actual, pero en el caso de Mali, uno de los golpes de Estado considerados malos por Francia también, finalmente los franceses, ante el pedido de Mali, abandonaron Mali. Aquí, en este caso, no, como una especie de bravuconería. Como carecen de la fuerza para nuestra salida por la fuerza, entonces nosotros de guapos, de patoteros, desobedecemos las órdenes de el gobierno. Y de hecho, el gobierno actual, en mi opinión, presenta una posición mucho menos rupturista, mucho menos provocadora que el propio gobierno francés, porque realizó un pedido, una demanda para la salida, pero para la salida de las autoridades francesas, pero por el momento las propias autoridades del gobierno realizan el cuidado, realizan la seguridad
la protección de este regimiento ante el enojo de los miles de manifestantes. Tampoco determinaron la interrupción de la venta de uranio a Francia. Con lo cual, la postura radical la presenta mucho más Francia que el nuevo gobierno de Níger, de alguna manera. Exactamente, por una razón muy sencilla. Es que hay un actor, del que pienso que vamos a hablar más adelante, que en Mali pudo entrar con más facilidad, o incluso en Burkina Faso, aunque no directamente en Burkina Faso, que en Níger, en Rusia. En Mali ya el gobierno tenía las negociaciones para la entrada del grupo Wagner desde antes de que pidan a los franceses que se vayan. Níger no puede hacer esto. ¿Por qué? Pues porque uno de los requisitos que han puesto los norteamericanos para que ellos no tengan una postura tan radical como los franceses. Entonces Níger se encuentra no solo con bases francesas, pero con bases norteamericanas también. En Níger está la base norteamericana más importante, ¿no?, de la región del Sahel, donde Estados Unidos opera drones con armamentos. Entonces, ya cuando llegó ahí Victoria Nuland a las primeras semanas del golpe, pues uno de los elementos fue que ellos se comprometan a no dejar entrar a Rusia mediante Wagner o cualquier otro medio. Entonces Níger se encuentra en una situación donde en su contienda contra Francia, a diferencia de Mali, no puede contar con un respaldo tan fuerte, ¿no?, por parte del Kremlin. Y eso hace que, a diferencia otra vez de Mali o de Burkina Faso, los franceses se sienten el derecho de no hacer caso a la junta militar, porque no es con Estados Unidos que Níger podrá contar en caso de una contienda contra Francia. El único actor, digamos, que puede contrarrestar esta ofensiva, ¿no?, verbal de Francia hacia Níger serían una entrada de los Wagner en Níger, cosa que desafortunadamente o afortunadamente para algunos no va a ocurrir. Entonces estamos frente a una situación donde la Junta lo único que puede hacer es contar con el respaldo de sus vecinos, que ellos mismos cuentan con, es como contar de forma indirecta sobre, con el apoyo de Rusia a través de Mali y Burkina Faso y un poco a través de Argelia, pero no, la configuración actual impide que Francia tenga algo que temer al poner en marcha esta política agresiva, ¿no?, frente al golpe de Estado.